Después de un tiempo totalmente sumergida en el flamenco, en el mundillo del flamenco en Sevilla, pues se me quedó un poco chico ese mundo y empecé a abrirme a otras cosas, ¿no? A otras artes, a gente a actores y actrices, a gente de otras danzas también. En Sevilla en esa época había un sitio maravilloso para eso, a nivel pluridisciplinario, que era en danza, del que os habla ya Salud López, que participa en el campus. En danza me permitió conocer a muchísima gente de artes varias y variadas, abrirme a otros mundos entonces, también a conocer a artesanos y luego poquito a poco acercarme a los movimientos sociales, a colectivos que llevaba luchas sociales, etcétera, ¿no? Y nada, para mí la creación es un medio de lucha contra la precariedad. Los artistas en general somos precarios, la mayoría de nosotros, ¿no? Y crear en tiempos de precariedad es un acto de rebelión en sí. Entonces, en una charla con unos amigos, un día lo que teníamos en común era nuestro enfado con el sistema socioeconómico, con la política que se estaba llevando, y una afición al flamenco. Aparte, dos de ellos tenían un bagaje muy importante a nivel de activismo, ¿no? Y uno de ellos me preguntó, a raíz de esa charla que tuvimos, si yo bailaría en un banco como forma de protesta. Y le dije que sí, yo muy tranquila, pensando, sin saber en qué me metía, ¿no? Eso fue a finales de 2007, y en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria. Seguramente mucha gente sepa de qué estoy hablando, ¿no? Esa burbuja inmobiliaria que peta origina la crisis inmobiliaria que conocemos casi todos. Esa crisis me da nombre a mí, la niña ninja no es por la tortuga, ¿no? Con complejo de Bruce Lee. La niña ninja viene de la crisis ninja. Ninja es la sigla se llamó esa crisis de 2008, se le llamó crisis ninja, porque ninja es la sigla de no incomes, no job and assets, que significa ni ingreso, ni trabajo o bien en propiedad. Eso, ¿no? Assets, bien en propiedad, ¿no? Gracias. Inglés. Entonces, por la mala gestión de una compañía de servicios financieros, que especularon y vendieron hipoteca basura, ¿no? Pues reventó el sistema financiero mundial, perdón. Esa crisis afectó a más de 24 países, aparte de todos los daños colaterales que a otros países, evidentemente, que están alrededor. Y esa crisis tan brutal sigue siendo, hoy en día se considera por los economistas, un evento emblemático y definitorio de nuestra época, y es lo que provocó la reacción antiglobalización a nivel mundial también, ¿no? Hubo una reacción extremadamente fuerte porque se señaló directamente, se dio a la luz que la banca y el sistema financiero había sido tan mal gestionado, había tal mala praxis que habían reventado todo el sistema a nivel mundial, ¿no? Y entonces la gente se dio cuenta, el pueblo se dio cuenta que todos los problemas que venía de la mala gestión, tanto del sistema financiero, del sistema financiero, perdón, con el apoyo de los gobiernos, ¿no? El apoyo y el respaldo hasta económico. Todo esto es lo que da
que empuja en España por lo menos parte de la población a organizarse, y de allí nace el 15M. El 15M nace en 2011, 3 años después de que se crease en 2008 Flo 6x8. Entonces, Flo 6x8, decía Lucía, es un colectivo anticapitalista que decidió poner el cuerpo y el flamenco como medio de reivindicación, ¿no? Era una forma de oponer el cuerpo al capital. Entonces, ¿por qué el flamenco? Cuando se nos ha preguntado mucho, sobre todo al principio. El flamenco, bueno, porque la verdad es que era el lenguaje de algunos de lo que empezamos esta historia. Otros eran muy aficionados, otros nos dedicábamos a ello, en fin. Pero no solo, el flamenco, la verdad, no sabíamos el impacto que iba a tener, evidentemente. Antes de empezar, no sabes qué impacto va a tener lo que tú proyectas hacer. Ni siquiera teníamos claro lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Pero el flamenco tiene una fuerza, una fuerza, una potencia y un poder de transmisión, creo, muy importante. Y se confirmó cuando hicimos acciones, ¿no? Y vimos la reacción de la gente. Bueno, entonces ese flamenco y ese lenguaje tan potente, una de las fuerzas de Flo, la verdad. Pero otra y esencial de la fuerza de Flo es su aspecto pluridisciplinario. En Flo hay evidentemente flamenca, aquí digo flamenca porque flamenco hay poco. Toca la pantalla con tu spa. ¿Perdón? No sé. La cantadora. Decía que la fuerza de Flo, aparte del lenguaje que eligió, es el aspecto pluridisciplinario, ¿no? De Flo. En Flo interviene en flamenca, digo flamenca porque hay más flamenca que flamenco. Hay que reconocer que las mujeres nos hemos plantado, hemos dado, ¿no? Nos hemos plantado con el cuerpo. Hay hombres evidentemente que están detrás, ¿no? Pero hay más flamenca que se han prestado, ¿no? Desde un principio hasta hoy. Pero aparte de flamenca, eso es lo que se ve y que es evidente, pues hay unos profesionales del cine y de técnicos audiovisuales. ¿Qué hay? Estoy perdida, estoy fatal de la cabeza. ¿De disciplina? Me estoy abrumando. Audiovisual. Que hay gente de audiovisuales, hay profesionales del flamenco, del cine. No sé si era yo. De las artes visuales, hay gente de diseño gráfico, en fin. Hay muchísima gente que interviene en Flo y que hace que gente que son profesionales todos. Hay gente, claro, lo principal y lo más importante y lo que están desde un principio y lo que empujan, ¿no? que hacen que nazca Flo, gente activista que saben muy bien de lo que hablan porque tienen un bagaje muy importante, ¿no? Entonces, todo este conjunto pues da mucha potencia al colectivo porque cada uno se dedica a lo que sabe hacer. Después se puede aprender, ¿no? Hay intersecciones y aprendemos los unos de los otros. Pero este aspecto pluridisciplinario realmente es el que hace la fuerza de Flo y hace que tenga tanta proyección, ¿no? Y que funcione tan bien. Entonces, todo lo de Flo empezó con un taller, a raíz de esa charla, ¿no? Con un taller de SEMO 98. Y a partir de allí diseñamos así, sin saber muy bien dónde íbamos, las primeras acciones. Esas acciones se hacían en banco y en caja, en cajero, y se hacían en un principio con cámara oculta.
era muy sencilla, no, normalmente no se hablaba, aunque recuerde dos, la de un compañero y una mía, en la que sí yo adapté una letra por tango para cantarla con algo de contenido, y un amigo se cantó una letra también en una entidad bancaria, ¿no? En una oficina. Pero en principio no se mediaba palabra y solo se oponía el cuerpo sin sonido ninguno que saliese de él. Esa sencillez, creo que, bueno, creo no, esa sencillez era una forma de oponer un mensaje directo y no muy complejo a la complejidad de la crisis que se estaba viviendo. La gente no entendía realmente todos los entresijos de esa crisis, ¿no? La estaba sufriendo, pero no sabía lo que estaba pasando, no sabía de dónde venían los palos, pero sí que los recibían. Entonces, esta forma de acción extremadamente sencilla, sin ningún discurso que no fuese a través del cuerpo, pues fue la primera opción que elegimos. Esa primera acción era individuales, entonces os voy a hablar, digamos, lo que quiero hacer, a ver si me pongo todo bien en mi cabeza. Me siento muy confusa, lo siento, no tengo costumbre de hablar en público y no me gusta nada. Entonces, ese con eso, mejor, de verdad. Entonces... ¿Me permite? ¿De quién es una sea inca blanca? Mía. ¿La puedes quitar? Es que no pueden entrar a acceder al garaje nadie. Que hay gente que está... métela adentro, ¿vale? Eso no importa. Inca adentro. Muy bonito. Entonces, esa primera acción es lo que voy a hacer, hablaros a través de mi experiencia de cómo he visto la capacidad de empoderamiento a través del cuerpo, ¿no? Cuando digo cuerpo también pienso voz, de eso hablaré después porque hay acciones de cante. Entonces, os voy a hablar de eso a través de los distintos tipos de acciones que hemos llevado, acciones u otra cosa, como talleres o colaboraciones con otro colectivo, etcétera. Entonces, las acciones al principio eran individuales, al principio del todo de Flow, las primeras acciones. El objetivo era invertir de alguna forma los roles de poder, porque cuando llega a una oficina bancaria, haga lo que haga, de todas formas que no se espere, ya está haciendo un acto reivindicativo. Pero si te planta y desafía el poder, pues tu acto tiene muchísima potencia, ¿no? Entonces, esas acciones individuales, recordad que entonces era en un contexto de precariedad, de miedo también, la gente no sabía lo que le venía encima, pero sabía que era gordo, la gente estaba perdiendo sus casas, en fin. Y entonces, esa oficina representaba el poder, era la materialización misma del poder y de entonces del responsable de los males, ¿no? De todos los males del pueblo, digamos. En una oficina se sabe muy bien que por mucho que no haya leyes, no haya nada escrito, pero se sabe muy bien que en una oficina bancaria no entra chillando, haciendo aspavientos, o sea, la gente habla bajito, ¿no? Y hasta viene a pedir por favor lo que es tuyo y que le confía a ellos y para que lo gestione, se supone, y con lo que es que especulan y al final te destrozan la vida, ¿no? Entonces, nada, así entramos, ¿no? Queriendo oponer nuestro cuerpo a ese capital. La primera, voy a hablar entonces, os decía, de las acciones que hice, ¿no? Que realicé yo. La primera acción que yo hice, en esa primera acción ya me di cuenta de la potencia de lo que estábamos haciendo, porque todo era, bueno, todo eran ideas, no sabíamos exactamente dónde íbamos, evidentemente. De hecho, cuando dije sí, vale, por supuesto que bailo en un banco, tampoco sabía lo que estaba haciendo.
pero en el momento que entré en esa oficina, hice cola, a lo mejor se hablará si hay tiempo después de cómo funcionamos, ¿no? Cómo entramos en la oficina, etcétera. Entonces, había cámara oculta, había gente infiltrada. Los infiltrados son gente que tienen tareas asignadas, distintas tareas, entre otras de mediar, por ejemplo, de calmar si hay gente que se altera, ¿no? Tanto en los clientes como en los empleados, puede calmar un poquito. Sí, pero es que lo voy a poner después, ¿vale? En la rumba rimonquea. Entonces, entramos. Entré. Parecía que estaba sola, porque las cámaras eran ocultas. Hice cola. En ese momento yo también era una infiltrada al final, con una pinta un poco peculiar, con lo cual, bueno, podía extrañarse a la gente, pero tampoco para tanto, vamos. Y cuando me tocó el turno, pues tenía que empezar la acción, ¿no? Y yo, sin darme, de forma totalmente inconsciente, separé los pies como para coger estabilidad, ¿no? Para estar ahí fuerte, ¿no? Hinqué bien los tacones en el suelo, como para coger de verdad asiento. Y miré a los ojos al empleado, muy recta yo. Y a partir de allí empecé la acción, lo que estaba previsto, ¿no? Bueno, pues esto, en ese momento mismo, yo me di cuenta de la potencia solo por la mirada, por el silencio absoluto que había alrededor, por la mirada del empleado y por lo que yo sentía, que ya había roto totalmente los esquemas y que ya tenía el poder, porque el silencio era tal, o sea, lo normal hubiese sido que me echasen, pero no. Había empoderamiento de verdad. Y esto fue brutal. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Te hace un bien, sale de ahí más a gusto que un arbusto. Maravilloso. No, y de verdad, y siente que ha molestado el orden. No sé, estoy traduciendo eso del francés. Déranger l'ordre, oui. Sí, ha alterado, gracias. Ha alterado el orden. Y esto no lo soportan y no están acostumbrados. Ahora están un poco más acostumbrados porque ya han visto que Flo, ¿no?, lleva 10 años y entonces, bueno, pues nos han visto más de una vez. Pero con cada cosa, de todas formas, en cada nueva oficina que entre, sorprende y altera ese orden. Y eso es importante que sepan. Para mí era una forma de decir, de enseñar que no eran... aunque parece nada, porque al final hay mucha gente que te dicen, pero ¿qué va a cambiar de todas formas? Que no va a cambiar nada haciendo esto. Bueno, sí, cambio muchas cosas, porque yo me empodero y cuando salgo sigo empoderada. Y sigo sabiendo que se puede alterar el orden, que esto no está establecido y no se va a mover nunca, y que tengo fuerza, y que si esa fuerza que siento la sentimos todos los que estamos aquí en esta habitación, solo eso, pues lo reventamos si queremos, ¿no? Y de esto no lo tenemos como teoría, pero no lo practicamos, no lo sentimos, entonces se nos va, ¿no? Es una cosa que nos pasa por la cabeza, pero no la tenemos asentada, pero es una realidad. Bueno, yo creo en eso personalmente. Y además, esta sensación... ¿Perdón? Y no solamente tú quedaste empoderada, muchísima gente, seguramente los que estaban en el banco, pero todos los que los vimos a través de las redes, fue muy emocionante. O sea, Ole, pues... Yo recuerdo mucha gente que era la meta un poquito. Yo recuerdo haber recibido un audio por primera vez, que un audio, no era ni siquiera vídeo, nada más que con el audio, y no podía parar de escucharlo. Era como una y otra vez y una y otra vez. A mí me recuerdo mucho aquello, incluso además compartirlo a nivel familiar, amigos. Qué bien. Sí. Sí, ha llegado lejito después. Pero lo vamos a ver después en un vídeo. Bueno, en varios, os voy a poner 3. Muchas gracias, me alegro, de que era la meta también, la verdad. El factor improvisación siempre mantiene esa cosa, entonces por mucho que no es como... sí, bueno, sí, es un escenario también, es otro tipo de escenario, pero un escenario. Entonces, en un escenario, los profesionales del flamenco que estamos aquí, que conozco por lo menos a 3,
sabemos que por mucho que cojas tabla, no te acostumbra, por supuesto, pero no pierde el gusanillo, no pierden los nervios y no pierde ¿no? Porque es espectáculo en directo y entonces la parte de imprevisto es enorme. De alguna forma pasa lo mismo, ¿no? Con esas acciones. Siempre hay un factor de imprevisto enorme y además con más consecuencias que en un escenario al uso, ¿no? Entonces esto mantiene viva tanto la emoción como la responsabilidad de lo que está haciendo, más cuando después ya Flo es más conocido y entonces la responsabilidad es verdadera porque tiene a gente que te sigue, porque quiere hacerlo bien y cada vez mejor y no decepcionar y denunciar cosas importantes, etcétera. Y el empoderamiento también sigue allí, a pesar de eso, que vaya a cambiar con esto, ¿no? De las críticas que pueda haber y de la costumbre que va cogiendo. Entonces, por eso, segunda vez lo digo, lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Aunque no sea con flamenco, da igual. Entrar en un banco y hacer algo que no se espera, ¿no? En un banco, lo que os parezca, vamos. Entonces, ese era el principio del TOI, era acciones individuales. Las acciones colectivas llegan en el 2010. La primera acción colectiva es un despliegue de gente y de medios. Pasamos había de todas formas despliegue de gente y medios en las acciones individuales, porque había gente infiltrada grabando, recogiendo sonidos, mediando, etcétera. Pero la acción... Perdón. No te preocupes. Buenos días. Pero en las acciones, la primera acción colectiva es un despliegue enorme. Entonces, aquí cambia la metodología y la forma de hacer, ¿no? De Flo. Porque lo pide el diseño mismo de la acción. Por ese despliegue de gente y de medios. Allí hubo flamencas, de nuevo digo flamencas porque eran solo flamencas, y un montón de infiltrados. Entonces las tareas de los infiltrados eran múltiples. Creo que los cámaras, toda la gente de audiovisuales y de cine también entraron como infiltrados y después sacaron las cámaras, ¿no? Estaba una gente, unos compañeros, los mediadores de los que os hablaba antes, que son gente cuya tarea es extremadamente importante, porque son gente que van modelando el ambiente general de la oficina, aunque parezca mentira. En este caso, lo de la rumba banquera fue en la sede del Santander, en la Constitución, que es enorme, pero hubo muchos mediadores allí, pero realmente cambia la forma, gente que se hacen pasar por cliente, porque esos son los infiltrados, ¿no? Los mediadores, perdón, son gente que se hacen pasar por cliente, que viene a pedir un préstamo, que viene a pagar un recibo, etcétera, y que haciéndose pasar por cliente, pues van comentando lo que está pasando, lo que están viendo cuando la acción comienza, ¿no? Empieza. Entonces esta gente va creando un ambiente. Si alguien se pone nervioso, todo el mundo se va a difundir ese estado de nervio y todo puede salir muy mal, ¿no? Si alguien expresa, por ejemplo, la sorpresa o la calma o se ríe, pues esto va a quitarle hierro al asunto y va a hacer que alrededor de él o de ella todo va a coger ese color, se va a teñir de esa sorpresa o de esa risa ¿no? Entonces es muy importante su papel. En este caso también 10 de nuestros compañeros infiltrados llevaban unos radiocassettes comprado para devolverlo después en el Corte Inglés. Aquí lo digo porque no es para hacer publicidad. Muy bueno. Y de esos radiocassettes
salía la música sobre la que bailamos, que es un tema compuesto, escrito y cantado por 2 compañeros, y salía de los radiocassettes, pero en directo desde Radiópolis, que era como un, ¿cómo se dice eso? Un cómplice nuestro, que tiró, a una hora precisa, tiró la música del tema de la rumba ribanquera, ¿no? Eso, la gente que recogía sonido e imagen, en fin, éramos como 40 personas y un montón de clientes también que se dedicaron a salir con nosotras una vez que la flamenca hicimos una parte. Bueno, lo vamos a ver. Salió de repente un montón de clientes de todos lados, salieron y al final eran cuerpo de baile, ¿no? Entonces, esto fue, bueno, un caos fantástico. No era caos porque realmente estaba todo muy preparado y muy bien atado. Existía lo posible imprevisto, evidentemente, pero hay mucho hincapié en la seguridad, en el aspecto legal, o sea que sabemos que entramos a un sitio abierto al público, pero que es un sitio privado en realidad, y aparte un banco, con todo lo que... entonces, sin que hubiesen salido muchas acciones de flow, la gente no sabía si veníamos a robar, ¿sabes? O si estábamos preparando, si éramos un gang organizado que estaba preparando un atraco, ¿no? Entonces, de hecho, se nos describió como en un telediario, hablaron de asalto artístico, ¿no? A los bancos. En fin. Entonces, voy a proyectar eso, ¿no? Esa rumba ribanquera, la primera acción. Eso, hazlo tú. La primera acción colectiva. Pero son solo 40 minutos. Eso. Ah. Sí. Ya. 45. Bueno. La vaca hace un striptease, no se viste de vaca, sino que se quita la ropa de calle y debajo de una vaca. Me encanta. ¿Puedo decirlo como soy yo? Oh, wow. Continúa mientras yo... La gente que estaba alrededor, Sí. ¿llegaban a unirse en algún espacio? La gente que estaba alrededor, perdón. La gente que estaba alrededor, Sí. que no estaba compinchada Sí. con ustedes, ¿se integraban en algún momento? Eh, ¿Puede suceder eso?
No, pero la forma de integrarse en tu caso es apoyar, simpatizar, reírse, hacer comentarios positivos. Pero no, nunca he visto que alguien se metiese en el baile porque está tan... Se ve tanto que esto está organizado al final, que hasta hay gente que ha hablado, yo antes de salir hice como todos mis compañeros, hablo de mí porque estoy hablando yo, pero hice cola y hablé con una señora. Hay que ver porque no sé qué, y el tiempo que tal, de verdad, con el dinero que le damos y ellos especulando con eso. Claro, va también tú, ¿sabes? Haciendo tu cola, pues va un poco comiéndole el coco a los clientes y así lo tienes ya un poco a tu favor, ya está remontado. Dice, verdad, verdad, verdad. Y están muy contentos normalmente. Además, si tú has hablado, también una forma de mediar, porque si tú has hablado, esta señora a lo mejor se hubiese asustado más o no hubiese reaccionado tan bien si no hubiese hablado conmigo, pero vio que era una persona normal, que había hablado con ella, que era muy buena niña. Y claro, y después salgo a hacer eso, encima los bancos son los malos y yo soy muy buena, pues claro, salgo a hacer eso, me aplauden. Entonces es muy buena forma donde... Pero yo no he visto, para volver a tu pregunta inicial, yo no he visto gente, no recuerdo gente meterse así espontáneamente, ¿no? Porque es un espectáculo, tiene algo de, digo para la gente, no lo ve en sí, pero para la gente que está allí, primero está el efecto sorpresa, te tiene que bajar, ¿sabes? Y después, dura muy poco aparte, porque no podemos estar más de unos 4 minutos en el, ¿no? Más o menos en el sitio para no tener problema, ¿no? Entonces... claro, la gente pasa muy rápido el tiempo de darte cuenta de lo que está pasando, flipar un poquito, ¿no? Y decir, pues a lo mejor me animo, pues ya ha pasado y nos hemos ido, ¿no? Entonces... ¿Cuánto tiempo has dicho más o menos que para que...? 4 minutos, para que no llegue nadie. ¿Puedo repetir? Sí. Perdón. Uno de los efectos que hace que te, ¿sabes? Los radiocassettes. En la Constitución, en la sede de Santander. Desatadito. Es un turista, no venía con nosotros. ¿Cómo se llama? Sí, eso, dale. Entonces, me lo cojo, me lo llevo. Eso era el banco, ¿no? Eso era parte de la coreografía, entonces estaba todo el tiempo... Bueno, ya, me da vergüenza. En fin, que hay decenas de personas y hay un núcleo detrás que, vamos, que le transmitiré el aplauso, ¿vale? Que me da vergüenza. Eso. Que sí, entonces
esa acción tuvo una repercusión, claro, tuvo éxito porque era alegre, ¿no? Y había una verdadera denuncia, pero de forma humorística y con algo muy, ¿no? Muy lindo, ¿no? Tuvo mucha repercusión, se vio mucho primero, pero tuvo tanta repercusión que las reproducciones fueron medio 500.000. ¿Tú qué has investigado eso? Sí, ¿no? En un tiempo récord. Esto hizo que el Santander accionase su patita, presionó seguramente a YouTube, porque YouTube censuró el vídeo. Claro, después de 500.000 visitas, bueno, pues reproducciones, censura el vídeo, pues... ¡Otra vez! ¿Que me has censurado? ¿Cómo? ¡Pum! ¡O salto! Sí, el Santander alegó el derecho a la imagen de los trabajadores. El señor así, 4 horas. Y claro, YouTube en este caso tuvo que censurar. Lo que pasó, bueno, nosotros como se alegó el derecho a la imagen de los trabajadores, pues pincelamos las caras y volvimos a, bueno, el equipo técnico, evidentemente no yo, el equipo técnico volvió a tirarlo, desde Flow volvimos a tirar el vídeo con las caras pinceladas. Pero el tiempo de hacer eso, ya gente de internautas que se habían indignado por la censura, que ya se habían bajado el vídeo, lo volvieron a subir, pero eso fue una cosa en masa realmente. Mucha gente volvió a subir el vídeo, empezó a simpatizar, porque claro, ante la censura, que cuando alguien está atacado de esa forma y no ha hecho nada malo, sino hacer una denuncia además en nombre del pueblo, pues la verdad que hubo mucha simpatía y mucho apoyo a Flo, y la gente volvió a compartir esto en masa, ¿no? El movimiento fue tal, ¿no?, que llegó a los medios también, y nada, así empezó, ¿no? Fue la primera vez que Flo de verdad tuvo se difundió de forma tan las acciones de Flo se difundieron de forma tan brutal, ¿no? Las acciones colectivas, ya que hablaba de esas acciones colectivas, voy a pasar a acciones de cante, pero las acciones colectivas son las que caracterizan un poco Flo, aunque se hayan hecho muchas más cosas, pero son como las acciones características, típicas, digamos, de Flo. Acciones eso, alegre, con un punto de humor, con baile y que no son en apariencia muy ofensivas, ¿no? Y que tiene un mensaje muy claro, pero que se da de forma muy simpática, digamos. Esto llega mucho al público en general, ¿no? Hay acciones el tercer tipo de acciones del que os voy a hablar, que son las acciones de cante, que desconozco más, sencillamente porque no canto y no he estado siempre, que yo creo que he estado solo en la grabación de una acción de cante, ni siquiera he estado en la grabación, ¿no? La acción de cante a lo mejor no llega a un público tan extenso, pero sí que hay un público a lo mejor más exclusivo que aprecia muchísimo ese tipo de acciones. Gente, por ejemplo, más aficionada al flamenco, siempre entra más el baile, ¿no?, a la mayoría. Entonces, los aficionados al flamenco, gente que esté más comprometida a nivel político también, porque allí hay un discurso muy claro, hay unas letras con un contenido bastante claro, para que tenga más capacidad de transmisión, ¿no?, de comunicación, a través de las letras, ¿no? Se adaptan unas letras y con un contenido, bueno, que depende de lo que se quiera denunciar y reivindicar en ese momento. La primera acción de cante que se hizo fue en el 11M, en el 2011. Fueron unas tandas de fandango, en medio, que iban así como puntuando la
la manifestación, ¿no? A lo largo de la manifestación, unas cantadoras y cantadores se subían a una escalera para que se viese que estaban, ¿no? Que estaban ahí, y cantaba un fandango con un contenido reivindicativo. Eso fue en el 15M, entonces en la Semana de Lucha Social. En el cante, yo allí hablo desde fuera, pero yo veo también, se ve os voy a poner también para que lo veáis, un vídeo. El cuerpo también importa mucho. Bueno, para mí, la voz es cuerpo. Así de... la voz es cuerpo, entonces a partir de ahí se opone, cuando se canta, se opone cuerpo a capital, ¿no? También cuando se cantan las acciones de cante de Flo, también son cuerpo contra capital. Y aparte, la actitud corporal de las cantadoras y los cantadores, pues también genera un tipo de reacción u otro en la gente que está alrededor, ¿no? Entre ese 15M, entonces, que fue la primera vez que se hizo una acción de cante exclusivamente, no digo que no hubiese cante antes, sino que era cante exclusivamente, no había baile. Entre el 15M, entonces, y el 8M del año pasado, de 2018, que también que se retomó exactamente ese formato, o sea, durante la manifestación del 8M se retomó exactamente el formato que se había hecho unos años antes. Unos años antes, no, en el 15M. No quiero ver. Eso no sé si lo habéis visto, unas tandas de fandango también a lo largo de la manifestación, ¿no? En 3 puntos de la manifestación, del recorrido de la manifestación. Pero entre esas 2 tandas de fandango, la primera y la última que se hizo, la primera y la última acción de cante que se hizo, se hicieron otras dos. Una preciosa que no puedo poner, pero que os aconsejo ver, que se llama Las primas por las nubes, en referencia a las primas de seguro, que tiene un impuesto indirecto. Entonces, bueno, impuesto indirecto ya sabemos lo que quiere decir, no lo sabemos, pero nos están dando fuerte. Entonces, creo que esta acción, Las primas por las nubes, son 12 minutos de acción porque, bueno, de vídeo, porque hay 3 acciones, se hicieron 3 acciones consecutivas en 3 oficinas distintas, con 3 cantadoras muy potentes. Fue precioso, este vídeo es precioso. La acción en sí son muy bonitas, pero también se cuidó particularmente el vídeo, la producción después, bueno, es vídeo, pero vamos, digno del cine, ¿no? Decía un compañero que era, sí, al estilo road movie. Es verdad, porque también se graban los traslados de una oficina a otra. Está extremadamente cuidado la grabación, la imagen, ¿no? La fotografía es muy bonita y os recomiendo de verdad que la veáis. Y allí también ese sistema, ¿no? de letra con un contenido reivindicativo. Y también podréis ver hasta qué punto el cuerpo es importante, porque hay una compañera, por ejemplo, que abre la puerta, que se planta así, abre una puerta cerrada en un banco. O sea, no solo entra a cantar en mi banco, es que yo estoy en mi oficina, ¿sabes?, con clientes, y tú abres. A mí me encanta esto, es un momento muy fuerte. Y se planta, a las 3 se planta bien con el cuerpo, y se ve que ahí en el cante también el cuerpo es muy importante. Y otra vez volvemos al cuerpo empoderado y al cuerpo al puerto opuesto al capital, ¿no? La otra, que la que os voy a poner ahora, se hizo en el Parlamento de Andalucía. Entonces, sí que... Sí. Y allí, bueno, si en una oficina, bailando en una oficina pues, bancaria, te empodera, pues imaginaros cantándole directamente, increpando a los políticos en su casa, ¿no?, en el Parlamento.
y con un discurso inteligible para ello. Tengo tiempo. Espera. Se debería reconocer la relevancia y la singularidad de su presencia hoy con nosotros, con independencia del resultado de la votación. Y de nuestra parte, la grandeza. Hagan acompañar fuera del salón de a esa persona. Acompáñenla fuera. Por Dios santo, por con cualquier tipo de gesto su asentimiento o disentimiento con las expresiones que profieren las personas que están en el uso de la palabra. Continúe, señora Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, desde luego no vamos a incurrir en la contradicción por quedar bien con nadie. Si no debo poner el cuerpo... Como decía, no hay ningún sistema que pueda considerarse la quinta esencia de la calidad democrática. Porque verán, señorías, la calidad de la democracia tiene sobre todo que ver con su capacidad para dar solución a los problemas de la ciudadanía. Perdón. Y pierde la voz ella. El agua. Como digo... Esos son los buenos imprevistos. No, si no puede continuar un diputado con un caramelito, yo creo que por eso. De verdad. Y por fin hacerlo bien. No había nadie más que nadie. Por fin hacerlo bien. No, y veis como asienta así con la cabeza, como... Señora Moreno, siento que se haya quedado afónica. ¿Están en la red estos vídeos? Sí, sí. Ponemos colectivo Flow. Sí, Flo 6x8. Hay un canal de YouTube de Flo. Entonces son más solemnes, ¿no? No son tan alegres como la de baile, pero también tienen mucha potencia. Y habéis visto cómo influye también el empoderamiento que sienta y la actitud corporal, la gestualidad que adopte, ¿no? La persona que está haciendo la acción. Porque ella se lo toma, la última cantadora, por ejemplo, se lo toma tan tranquila y que, bueno, también son más, la verdad, son más un poco más bruscos con el hombre que con las dos mujeres, ¿no? Pero es verdad que la actitud de la tercera cantadora hace que en un principio la iba a tocar y como le das así, le dicen que me voy, no te preocupes, acabo lo que tengo que decir, me voy. Pues ya se tranquiliza la cosa y ni siquiera la toca, es que la acompaña, ¿no? Hacia la salida. Entonces, otro tipo de acción, bueno, que es de baile y es colectiva, pero que para mí es muy importante, bueno, porque la hice yo, ¿no? Fue una experiencia que viví en primera persona, pero también porque fue la primera vez que los propios afectados
por la causa por la que se iba a reivindicar, participaron en la acción. Entonces esa acción en colaboración, entonces se hizo en colaboración con la Corrala Utopía. La Corrala Utopía son 33 o 36 familias, no recuerdo, que más de 30 familias que entraron a ocupar unos bloques en la Macarena, en Sevilla, en el barrio de la Macarena, unos bloques que estaban inhabitados, pues algunos porque habían sido desahuciados, resultado de la crisis, o resultado de la crisis, de todas formas, todo, pues algunos no podían costearse un piso, otros tenían problemas sociales varios y variados. Total, esa gente entró a habitar y no estropeó nada, sino que entró realmente porque necesitaba un techo, que es algo constitucional, ¿no? Tener un techo digno. Al tiempo de entrar ellos a ocupar esos bloques, los compró Ibercaja. Amado Franco se llama el señor. Con eso creo que se lo digo todo, le viene de casta, ¿sabes? Porque a llamarse Amado Franco, Amado de nombre, apellido Franco, dice tú, wow. Entonces, no lo han disfrazado, vamos. Entonces, este señor compró esa vivienda, vino en son de paz en un principio, porque dejó entrever la posibilidad de un acuerdo de alquiler social, por ejemplo, en fin, para que la gente no se alterase, para que la familia no se alterase, y al final, para nada, pidió el desalojo de la familia y encima lo respaldó el ayuntamiento, que también, yendo en contra de la Constitución, cortó los suministros de agua y luz. Entonces, nos llamaron algunas personas que estaban apoyando y que vivían allí, apoyando a esas familias, para una colaboración con Flow. Quería reivindicar ellos, pero que fuese en colaboración con Flow. Entonces, el caso, voy a intentar ir rápido, ¿no? ¿Verdad? Vale. Esa también os la voy a proyectar. Fui para allá, al principio, pues claro, entré en casa de gente que estaba apaleada, perdida. Entonces fue un poco, por mucho que alguno de sus aliados me hubiese introducido, tampoco desperté mucha confianza, ¿no? La gente estaba muy en situaciones extremas y extremadamente complicadas, muy duras, estaban cansadísimos. Recordar que no tenían ni luz ni agua, esto con niños chicos, y intentando llevar una vida normal es extremadamente duro, estaban agotados por la lucha que llevaban ya. Y esto fue, entonces, todo el montaje, ya pues voy a pasar sobre los detalles, pero fue algo, se tuvo que romper esa barrera, ¿no? Se tuvo que instalar la confianza, eso vino bastante rápido, porque soy muy buena gente. No, aunque fue bastante rápido, pero con alguna gente y con otra, hasta el final, fue difícil, ¿no? Fue complicado. Pero poquito a poco, y sobre todo eso después de la acción, vi como en el proceso y después de la acción, vi como el recelo cedía, el paso a la confianza, ¿no? El miedo se volvía como garra y gana de empuje, gana de decir cosas, y como la vergüenza pues se volvía en empoderamiento. Vamos a verla. Pienso en una persona en particular, pero bueno, como es anecdótico totalmente, pues, y que no queda tiempo, vamos a ver la acción, esa acción que es muy bonita, más por todo el proceso que la acción en sí, ¿no? En realidad. Porque también se vio esa cosa, esas frustraciones individuales, que con trabajo cada persona se empodera individualmente, la puesta en común pues hay un efecto manada muy positivo, ¿no? Y la gente se carga con eso en el proceso, en la acción, pero después mantiene esto, ¿no? En su vida diaria, el sentimiento de empoderamiento, una vez que lo haya experimentado, sabe que existe y se queda allí, y entonces te permite afrontar de forma distinta situaciones extremadamente difíciles como la suya, por ejemplo, o la nuestra, la de cualquiera, de todas formas.
Pero tengo tiempo. Pero tengo 10 minutos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tenemos que irnos al centro de mayores. Sí, pero cuando me voy, sí, pero voy a empezar a las 10. Ah, a las 11 se puede pasar. Vale. Vamos media hora en retraso ya. Claro, pero me estoy yo. Ah, eso. Vale. ¿Y qué hago? Entonces, ¿ya corto? No. Es que quisiera hablar de taller, quisiera... Tienes que resumir. Vale. Ya no va a dar tiempo. Vale. Sí. Vale. Vale. La niña estaba llorando como una magdalena todo el tiempo que estaba bailando. Y esto es lo imprevisto. Esta mujer no quería salir para nada y al final se empoderó en la acción y salió a bailar cuando había jurado y perjurado que nunca bailaría ella. Alguien muy castigado también. Y aquí cuando salimos no ha pasado nada, claro. No podemos, sino... Esa era la parte que no voy a poder contar, ¿no? De producción y... Abando Franco, aquí lo tenéis. Nada, esto sí que fue una experiencia fuerte también, ¿no? Con esta gente. Voy a tener que correr para las otras dos cosas que os quería contar y la tercera, la última no la voy a poder contar. Respecto a cuerpo y empoderamiento, ya que era mi hilo, ¿no? El traslado a un escenario más, digamos, más convencional, porque tampoco fue muy convencional, pero a un escenario, entonces a un sitio acotado para que alguien se realice una performance, un show, lo que fuese encima, ¿no? Esto lo hicimos, bueno, yo lo hice una vez, por lo menos, creo que la única vez que se hizo con Flor.
en el marco de una exposición de un artista y activista austríaco. Yo tenía muchísimas dudas respecto al traslado a un escenario más convencional, porque no veía ese empoderamiento que siempre había sentido desde un primer momento, con más o menos saber, sin saber dónde iba, y hasta la última acciones, sabiendo muy bien ya cómo iba todo, ¿no? Yo tenía muchísimas dudas porque no veía cómo se iba a poder empoderar precisamente en un sitio acotado para que ella realizase su show, ¿no? O su performance o lo que fuese. En realidad yo sentí un más empoderamiento en el proceso creativo que lo que hubiese sentido en el escenario si no hubiese... Yo sentí la necesidad para sentir ese empoderamiento, para tener un contacto con la gente o para ver que sí estaba comunicando algo, que estaba denunciando algo, reivindicando por algo y quería molestar a la gente, ¿no? Para llegar a eso, no pudimos con mi compañera, pudimos subirnos directamente al escenario, entonces montamos todo un primer contacto con el público, con lo que iba a ser público, que entonces no lo era todavía, era una gente que estaba en un cóctel de inauguración de una exposición en Noruega, en un museo de arte contemporáneo, y entonces molestamos en Noruega, donde hay kilómetros y kilómetros de espacio vital para cada persona, para cada individuo. Por eso nos tocamos tanto nosotros, que estamos, ¿no? Hay más gente por metro cuadrado. Allí hay tanto espacio, y lo digo en serio, no es una broma. Cuando supe cuánto kilómetro cuadrado había de espacio vital para cada persona, dice tú, claro, es normal que no se toque, que la distancia sociales cambia muchísimo. Entonces allí, jugando con esto, puedes decidir pasar como un autómata a través de la gente y entre la gente y que estaba tomándose algo y golpearme con quien estuviese en mi camino, ¿no? Y esto fue una forma de llamar la atención, de molestar también y de llevar al escenario, y así sí que pude sentir un poquito un poquito de poder, un poquito de lo que podía sentir en una oficina, ¿no? Realizando una acción. Fue una experiencia muy bonita, la verdad, también. Pero os digo, sobre todo en el proceso creativo y en esa introducción a la parte de escenario. Esto se puede ver, no está creo en el canal de Flow, pero se puede ver poniendo Pori, P-O-R-I, es muy largo también, son 16 minutos de vídeo, como lo de las primas por las nubes, que son 12, y se puede ver eso, Flow 6x8, Pori Museum. Es interesante, la verdad, para alguien que está, ¿no? que quiere ver cosas de Flow, es interesante porque es algo fuera del contexto habitual de Flow, ¿no? Y como Flow no son solo acciones, pero también son talleres, hay investigaciones también, trabajos de investigación. La última cosa que voy a resumir es un taller que hicimos con una compañera en 4 minutos, sí. Hicimos un taller, ya que desarrollamos una metodología, ¿no? Con la experiencia con Flow, pues decidimos hacer un taller sobre el tema del cuerpo y el empoderamiento. La idea era dar poder responder a la opresión y poder responder al opresor, y una puesta en común de partir de la frustración individual y poner en común y llegar a un empoderamiento ya de grupo. El efecto manada es brutal, siempre creo, para bien y para mal. Entonces esa era la idea en un principio. Queríamos con eso que la gente que participase, que fueron gente de La Paz,
de la plataforma de afectados por la hipoteca de Coria y de Sevilla. Queríamos como dar unas armas de empoderamiento, de alguna forma. Entonces, que relativizasen el poder del banco, ¿no?, que era su principal enemigo, y que ese taller le aportase armas que fuesen benéficas en su vida diaria, que no fuese solo el momento de empoderamiento en el taller y basta, ¿no? Entonces hicimos ese taller en colaboración con dos compañeros, Agenda Flow, de Max y Casi, que son de Canadá, respectivamente de Canadá y de Estados Unidos. Max dio una charla sobre el poder del movimiento, para resumir, ya que hay que resumir. Casi calentó el cuerpo y la mente, digamos, haciendo también juego de rol, jeu de rol, no sé si se dice de la misma forma. Y la parte de Flow fue un momento en la grande línea, ¿no? Un momento de introspección. Entonces, claro, un ejercicio individual, ¿no? Pensando y ensimismándose con la frustración, algo que se hubiese quedado enquistado por no haber podido expresarlo verbalmente, ¿no? Una experiencia negativa o algo que nos hubiese dicho, un discurso que nos hubiese podido soltar. A partir de esa frustración, hacer un movimiento que liberase de alguna forma, un movimiento que se sintiese como liberador. Luego, esos movimientos, ponerlo en común, aflamencarlo, porque ya que el flamenco era el lenguaje elegido en este caso, pero no tiene por qué ser. Juntarlo, poner en común, entonces esa puesta común para llegar a hacer una coreografía, y luego bailar juntos y juntas esa coreografía sobre unas letras también escritas por los participantes al taller. Y la verdad es que funcionó bastante bien, a pesar del mar de dudas que teníamos mi compañera y yo. Teníamos muchas dudas. Bueno, primero porque era complicado para mí, como lo podéis ver, plasmar mi discurso. Yo lo tengo claro aquí, pero soltarlo es otra cosa. Entonces, plasmar las cosas, tenía una idea muy clara. De hecho, haciendo siempre voy mejor que hablando en público o sin público. Y porque también había una responsabilidad enorme, porque estábamos trabajando y vamos a trabajar con gente afectada, muy afectada, gente desahuciada que estaba en juicio, no en juicio, sin casa, en fin, era un poco, había que tener un poco de cuidado, no había que ir de psicóloga por la vida no, había que tener mucho cuidado. Y al final el resultado, y ya acabo con eso, ya que no puedo hablar de la producción, el resultado, la verdad, que fue muy positivo, y el empoderamiento de la gente fue visible. Y creo, por lo que yo sigo hablando con dos personas, que me siguen diciendo que esto les sirve, porque ese empoderamiento, lo que os decía antes, que esa sensación de empoderamiento que se experimenta en un taller, en una acción, pues luego queda impregnado el cuerpo de eso y sirve de verdad para saber que no estamos solos y que tenemos algo de poder, ¿no? Sobre todo que no estamos solos, estando hasta con nosotros mismos, que algo de poder tenemos y que, pues, nada, poniéndola en común a lo mejor llegamos a algo más fuerte, y que un sistema, cuando una solución no está en un sistema, que el sistema a lo mejor es el que se tiene que cambiar, ¿no? Así que nada, y muchas gracias.